Empezaré yo, está también mi compañera Raquel Rodríguez, lleva toda la parte comercial, toda la parte relacionada con ventas. Y bueno, pues vamos a ir empezando primeramente con, bueno, el webinar de hoy va a tratar sobre Bing Cloud Service Provider, el programa VCSP. Yo os haré una primera parte en la que os hablaré un poco de los dos escenarios o posibilidades que tenemos de despliegue, tanto para backup como para replicación, ¿vale? Intentaré resumirlo, sobre todo los componentes y demás, para no daría para mucho más, ¿vale? Pero eso ya haremos un Partner Academy dedicado a ello. Y luego mi compañera Raquel os hablará del programa de canal, del programa de Service Provider de BIM y las ventajas que hay. Bueno, primeramente presentamos el equipo. ¿Vale? Hoy tenemos una gran noticia y es que, bueno, el equipo lo componen Ladio Gómez, que es nuestro manager, yo, ¿vale? Yo soy Juan Arpón, el preventa de BIM, mi compañera Raquel Rodríguez, que es la Sales Specialist, como ponéis, super senior a tope de power, y Moja, que estaba de becario con nosotros, y la gran noticia, pues que ya pasa a formar parte de la familia de Test Data en la unidad de Software Enterprise con nosotros, con la parte de BIM. ¿Vale? BIM y formación también. Pues os pongo ahí ya no es el chavalillo, ya, pues ya se va haciendo mayor. Ahora ya, pues eso. Bueno, y ya después de esta pequeña introducción del equipo, que nos tengáis localizados y quiénes somos vuestros interlocutores, pasamos a ver pues, lo que es el BIM Cloud Connect. ¿Vale? En la parte que os tengo preparada para vosotros, realmente solo son dos slides, esta y la siguiente. ¿Vale? Pero bueno, aquí donde nosotros vamos a presentaros más pues, los componentes y demás. Lo que la slide habla por sí sola es el esquema, ¿vale? Es el diagrama que tenéis aquí. Es decir, dentro del programa de Service Provider, para que se me va, ¿vale? Lógicamente tenemos la parte del tenant, la parte digamos, del cliente y la parte del service provider en la derecha, ¿vale? Lo que va a consistir es, por parte del service provider, se pueden realizar varias acciones. Una de ellas es proporcionar repositorios en la cloud, ¿vale? De manera que el tenant pueda hacer copia o backup copy de sus backups hacia un repositorio en cloud. Esto se hace para cumplir con la regla del 3-2-1, ¿vale? Tener siempre tres copias, dos en dos soportes distintos y una copia al menos fuera de la ubicación, ¿vale? Con eso se garantiza siempre que podamos recuperar una carga a partir de su backup esté donde esté. Los repositorios cloud que puede haber, ¿vale? Pueden ser de varios tipos, que eso luego hablaremos un poco de esos componentes, ¿vale? Ahí os aparecen, bueno, pues como podéis ver, pues es multitenant, ¿vale? La opción de Cloud Connect con este servidor de backup del Service Provider, que es el que va precisamente a crear distintos recursos para los distintos tenants que puede tener, ¿vale? Y luego por los tenants en el otro lado. Vamos a ir viendo los componentes de cada uno de ellos, ¿vale? Empezamos por la parte del Service Provider, ¿vale? Ahí tenemos el servidor de BIM Backup. El servidor de BIM Backup pues realmente es esa máquina, es el punto central de su infraestructura que va a servir para realmente realizar toda la configuración y toda el control de todos los componentes de BIM Cloud Connect. ¿Vale? Ahí va a configurar toda la infraestructura de BIM Cloud Connect y va a entregar, en este caso, los repositorios como servicio. ¿Vale? Y también podrá realizar recuperación frente a desastres y demás.
¿Por qué es el punto central? Bueno, el servidor de Beam Backup dentro del Service Provider va a ejecutar un servicio que es el Cloud Connect Service, que es un servicio de Microsoft, de Windows realmente, y que es el que va a realizar las siguientes operaciones. Por un lado, va a proporcionar ese acceso a los tenants, a los repositorios y hosts que pueda tener en la cloud este service provider. Va a controlar todos los servicios de transporte, ¿vale? Que se van a utilizar para el acceso a los repositorios, etcétera. Es el que va a realizar la comunicación con la base de datos de Beam Backup, ¿vale? Y realmente este servicio de Beam Cloud Connect se va a implementar en todos los servidores de Beam Backup, ¿vale? Sin embargo, sí que hay que puntualizar que lo que es Beam Backup and Replication va a utilizar este servicio solo para trabajar con los componentes de la infraestructura de Beam Cloud Connect, ¿vale? Sería esta parte de aquí. ¿Qué más tenemos dentro de la parte del service provider o realmente también parte del tenant? Tenemos los cloud gateways, ¿vale? Uno más cloud gateways, ¿vale? O puertas de enlace. Realmente, cuando el service provider da acceso a los distintos tenants a su infraestructura, realmente cada uno accede a sus recursos, ¿vale? Permaneciendo el resto digamos, de componentes que utilicen otros tenants o de repositorios de backup, etcétera, permanecen ocultos para cada uno. Cada uno solo accede a los repositorios o a los recursos que el service provider les asigna, ¿vale? Es decir, los servidores de backup que vemos en el lado del tenant, ¿vale? En la parte izquierda, no comunican directamente con los repositorios en la cloud que tiene o los hosts que también pueda tener el service provider, ¿vale? La comunicación y toda transferencia de datos se realiza a través de gateways, de estos cloud gateways, ¿vale? ¿Qué es el Cloud Gateway? Bueno, pues el Cloud Gateway es un dispositivo que reside realmente, es un dispositivo de red que reside en el lado del service provider y actúa como un punto de comunicación entre el tenant y los recursos del service provider. Va a enrutar todos los comandos, todo el tráfico entre el servidor de Beam del tenant y el servidor de Beam del service provider, ¿vale? Y con el resto de componentes que tenga el service provider en su infraestructura, ¿vale? Que realmente, bueno, pues es un servidor Windows que ejecuta el servicio de Cloud Gateway y es el responsable de establecer la conexión entre ambas partes, ¿vale? Entre el tenant y el Cloud Connect. Para poder implementar un Cloud Gateway, por parte del service provider debe asignar la función de Cloud Gateway a un servidor, ¿vale? Cuando nosotros damos de alta servidores dentro del servidor de Beam Backup, añadimos servidores, podemos darles distintos roles, ¿vale? Podemos dar rol de proxies, podemos dar el rol de Cloud Gateway, de Mount Server, distintos roles, ¿vale? Uno de ellos, pues este, es el rol que le asignamos que le asigna el service provider a esta máquina, ¿vale? El de Cloud Gateway. De manera que puede utilizarlo o sea, puede desplegar un servidor de un Cloud Gateway, digamos, standalone, ¿vale? Una máquina dedicada, o asignar este rol también al servidor de Beam Backup, ¿vale? Es decir, pueden ser máquinas separadas o puede utilizar también el servidor de Beam Backup para asignar el rol de Cloud Gateway, ¿vale? ¿Qué requisitos se debe de cumplir? Bueno, al fin de cuentas hemos hablado que es una máquina. La máquina puede ser virtual o máquina física, ¿vale? Y que tiene que ejecutar el sistema operativo Windows, ¿vale? Son realmente los dos requisitos básicos que debe cumplir, ¿vale?
Bueno, esto con respecto a los dos primeros componentes. Vamos a hablar ahora de los repositorios cloud. Aquí realmente es donde más podríamos hablar y donde siempre se está haciendo foco en el desarrollo por parte de BIM y para brindar pues, múltiples posibilidades. El repositorio, ¿qué va a ser? Pues va a ser ese almacenamiento en la cloud para almacenar los datos de backups de las máquinas virtuales o réplicas, como veremos en la siguiente slide. Eh, Se pueden hacer utilizar como destinos de copia, de seguridad, de copias, de backup copies para restaurar máquinas virtuales, hacer un direct restore, ¿vale? Que eso lo tenemos disponible tanto para Azure como para AWS, ¿de acuerdo? Restaurar la máquina directamente contra un tenant en estas clouds públicas. ¿Y qué pueden ser? ¿Qué tipos de repositorios cloud podemos tener? Bueno, pues podemos tener un almacenamiento que lo proporcione un servidor, una máquina Windows, una máquina Linux, puede ser una carpeta compartida, puede ser un dispositivo de almacenamiento que tenga service provider, tipo, pues con duplicación, pues tipo Data Domain, Exagrid, Quantum DXI, etcétera. ¿Vale? Aquí también hay que hacer una pequeña puntualización y es el tema de los Scale-out Backup Repositories. ¿Vale? Los Scale-out Repositories son extends que añadimos a un repositorio existente, ¿vale? Que lo añadiríamos realmente a este repositorio cloud, pero añadiríamos almacenamiento basado en objetos, almacenamiento nativo cloud. ¿Vale? Es decir, Blob Storage, S3, S3 compatible, ¿vale? En la siguiente versión de BIM se permitirá también Glacier, se permitirá, y no me acuerdo del otro tipo también, aparte de también de, bueno, IBM Cloud, ¿vale? Los repositorios que proporciona también la cloud de IBM. Es decir, tenemos multitud de opciones a la hora de presentar esos repositorios para que los tenants puedan realizar sus backups o copias de sus backups en ellos, ¿vale? O sea, no tiene que ser simplemente una infraestructura local del service provider, sino que el service provider podría utilizar también almacenamiento basado en objetos en las principales clouds públicas y presentárselo a los tenants, ¿vale? Bien a través de máquinas Windows o Linux también, o bien como Scale-out Repository, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aparte de los de los repositorios cloud, pues los One Accelerators, ¿vale? Los One Accelerators pueden ser por la parte del tenant es el Source One Accelerator, por parte del Service Provider es el Target One Accelerator. Estos componentes lo que van a permitir precisamente es optimizar las transferencias de datos a través de la WAN. Lo que van a realizar es van a publicar una caché, ¿vale? Se publica una caché con los bloques, donde se almacenan los bloques que se han ido transfiriendo, de manera cuando se realiza una transferencia de un job de backup o de un backup copy job, se van a comparar, los One Accelerators van a comparar qué bloques se han transferido. De manera que bloques que ya se han transferido, el servidor de BIM le va a decir, no lo cojas desde del origen estos bloques, sino los tengo yo almacenados en caché, cógelos de aquí y llévalos al repositorio de backup. Con eso optimizamos la transferencia de datos a nivel de la WAN y lógicamente reducimos también el tiempo que se invertiría precisamente en esa transferencia de datos. Luego, por parte del tenant va a tener su servidor de BIM Backup, es decir, aquí el tenant, el cliente, lo que va a hacer es controlar su backup, tiene su servidor de BIM Backup, él realiza sus copias y utiliza los repositorios cloud que le proporciona el service provider para almacenar copias de su backup. Como hemos comentado antes, copias de su backup,
hacer un backup directamente contra un repositorio que le proporcione el service provider, o utilizar scale-outs que le proporciona el service provider. Él va a ver simplemente repositorios. Él dentro de su servidor Beam Backup hay una de las opciones es añadir un service provider, de manera que de esa forma él añade las credenciales, los datos de conexión y credenciales que le haya pasado, le haya enviado su proveedor cloud, y de esa forma va a ver los repositorios o los recursos que finalmente le proporcione este service provider. Eso lo veremos en el Partner Academy, lo veremos más en vivo y en directo, ¿vale? Aquí por cuestiones de tiempo pues no podemos extendernos más. Bien, esto con relación a lo que es el backup. Comentaros también que como service provider se puede también realizar el control del backup del cliente. Es decir, esto sería realmente lo que os he contado, sería más repositorios as a service, ¿vale? Es decir, el service provider va a proporcionar repositorios para que los tenants puedan realizar ahí sus backups o copiar de sus backups. También la otra opción dentro del backup es dar un backup como servicio. ¿Vale? Es decir, que el service provider controle realmente todos los jobs de backup, ¿vale? Contra su infraestructura. En ese caso, el tenant debe tener también un servidor de Beam Backup, pero no lo tiene licenciado. En este caso, en el primer caso, al utilizar únicamente repositorios, el tenant tiene sus propias licencias de Beam Backup. Únicamente utiliza el Cloud Connect para utilizar recursos normalmente de repositorios en la cloud. Pero puede solicitar también pues, el service provider puede proporcionar un backup as a service. Para ello se necesita un servidor de Beam en la parte del tenant, ¿vale? También hace falta un servidor de Beam Backup, pero el licenciamiento realmente se utiliza el licenciamiento Cloud Connect del service provider. El cliente no tiene que adquirir ningún tipo de licenciamiento. Y con eso ya sería el propio service provider que accedería, tendría dado de alta el servidor de Beam Backup del tenant o de los distintos tenants y controlaría sus backups. Los podría hacer contra un repositorio on-prem y luego llevarse copias a su cloud, o simplemente hacer backup directamente dentro de su infraestructura y luego hacer copia de backup hacia repositorios en Azure o en AWS o IBM Cloud y demás. ¿Vale? De manera que, bueno, son las dos opciones que hay. Bueno, esto con relación al backup. Con relación a la replicación, aquí como veis ya el esquema es un poquito más complejo, ¿vale? Primero deciros que Beam no hace una replicación directa contra Azure o AWS o Google Cloud y demás. ¿Por qué? Porque para replicar se necesitan recursos tanto de almacenamiento, pero también de cómputo. Necesita un host destino con direccionamiento, con asignación de hardware, de CPU, memoria y por lo tanto directamente contra Azure o AWS o el cloud pues no se puede hacer porque no conocemos la infraestructura que hay por debajo. ¿Vale? Otra cosa es que el service provider tenga su propia infraestructura, ¿vale? Tanto de VMware como de Hyper-V. De manera que es el propio service provider el que proporciona esos recursos, ¿vale? Con lo cual, en el esquema, como podéis ver, es el propio, el propio service provider el que tiene también los recursos que asigna a los distintos tenants, ¿vale? Tiene su propia infraestructura de virtualización, ¿vale? Y va a asignar recursos a los tenants. De manera que el servidor de Beam de los tenants son capaces, a la hora de configurar el job de replicación, son capaces de ver un host destino, ¿vale? Un repositorio destino para esas replicaciones, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer directamente sobre AWS o Azure, bien el tenant o bien el service provider deberían tener una infraestructura de VMware Cloud en AWS o en Azure. Eso encarecería también los costes de infraestructura, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy, la única opción de replicación contra un service provider es que ese service provider tenga su propia infraestructura de virtualización. Lo que va a hacer es dar recursos
igual que hemos hecho en la parte de backup con los repositorios, pues también con cómputo. Los componentes, no me voy a enrollar ya mucho más en los componentes, pues algunos son comunes, ¿vale? Pues el servidor de BIM en la parte del Service Provider, empezamos por ahí, ya hemos hablado del servidor de BIM Backup, hemos hablado de los Cloud Gateways, no hemos hablado, perdón, de los hardware plans, ¿vale? Cuando nosotros replicamos, se aplican luego lo que son planes de contingencia, ¿vale? Donde se le asigna, en este caso, a cada tenant se le asigna un hardware plan, es decir, se le va a asignar una cantidad de recursos de CPU, memoria, el networking y el almacenamiento, ¿vale? Es decir, el service provider va a dividir su infraestructura para poder proporcionar cuotas, digamos, o recursos a los distintos tenants para que puedan realizar la replicación de sus máquinas contra la infraestructura que le está ofreciendo el service provider. ¿Vale? Luego, como componentes opcionales, tenemos los Network Stations Appliance. Son unas appliances que se pueden desplegar para dar realmente el acceso a lo que es la red del service provider. ¿Vale? Realmente esta es una máquina basada en Linux, ¿vale? Se crean en los distintos hosts donde van a recibir las máquinas virtuales, tanto las, digamos, originales y las réplicas, ¿vale? Sería este componente que aparece aquí, ¿vale? En la parte del tenant, ¿vale? Lo mismo aparecería en la parte del service provider y de esa forma es la que va a permitir precisamente comunicar con los recursos que ofrece pues, el service provider, ¿vale? Luego tenemos el BIM Cloud Connect Portal, ¿vale? Que realmente es la herramienta que va a utilizar el service provider para poder realizar realmente los failovers ahí donde se controlan todos los failovers de los planes de contingencia, ¿vale? Que no me salía. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego los One Accelerators, ya hemos hablado de los One Accelerators, ¿vale? Que nos van a permitir precisamente optimizar esa transferencia de datos. Y luego dentro del tenant, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el servidor de BIM Backup, ¿vale? En este caso, pues también está licenciado por parte del tenant y por lo tanto le gestiona sus replicaciones, ¿vale? Y lo puede gestionar y enviar las replicaciones tanto en on-prem como hacia los recursos que le da el service provider. Vale, normalmente se utiliza siempre los recursos que ofrece el service provider para tener precisamente esa contingencia frente a caída del CPD principal, poder arrancar esas cargas directamente en infraestructura en la cloud. ¿Vale? Lo mismo, tenemos estos Network Extension Appliance que nos van a permitir precisamente esa comunicación y los aceleradores WAN de origen, que son los que nos van a permitir precisamente optimizar la transferencia. ¿Vale? Como veis, los componentes son bastante similares a los que utilizamos en la opción de backup, únicamente que aquí sí se incluye infraestructura de virtualización y esos hardware plans que son los recursos que el service provider va a asignar a los distintos clientes. ¿Vale? Y hasta aquí llego yo, ¿vale? Os he explicado muy brevemente las opciones que tenemos, ¿vale? Un poco que se licenciaría en cada parte, que eso de todos modos os lo mandaré, estoy preparando un boletín de esos que enviaba habitualmente, que hace tiempo que no lo hago, donde explicaré toda esta parte pues un poquito más en detalle, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí mi parte y ahora os doy paso a mi compañera Raquel Rodríguez, que os va a explicar la parte de lo que es este programa de Service Provider. Raquelilla, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Vale, pues yo ya dejo de compartir. Compartes tú. Eso es, y me pongo ya en mute. Vale, perfecto. ¿Me veis? Te vemos y te oímos. ¿Veis mi presentación? Sí. Vale, hola. Buenos días. Bueno, vemos, perdona Raquel, vemos la presentación, pero las slides, no...
O O sea, sea, lo que es el PowerPoint sin ejecutar. Dale ahí al vale, play del PowerPoint. pero pasa, Arriba, ¿no? más arriba, más arriba, más arriba. Pero Más. ¿lo veis pasar, Juan? No, 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 no lo vemos pasar. Por eso te digo que lo que vemos es la presentación, digamos, en el PowerPoint editada. Vamos, vemos las slides a la izquierda y la central. Vale, espera un segundo. A ver, porque está como compartiendo. No sé por qué no me deja. Tú tienes dos monitores, ¿verdad? Sí. ¿Ahora lo veis? Lo vemos igual. Vale, pues no me lo coge de otra manera. No sé si lo veis pasar. No, no lo vemos pasar. Vale, espera un segundito. Cuando compartes, si tienes más monitores, te saldrá la opción de qué monitor quieres compartir. O si no, compartes simplemente un programa y compartes el PowerPoint. Sí, estoy compartiendo el PowerPoint, Juan. Lo que no entiendo es... ¿Ahora lo veis? No, siento decirte que no. Vale, un segundo, Juan. Lo voy a compartir por aquí. Porque no entiendo... Perdonad el directo. Nada, nada, esto es lo que tiene siempre el directo. ¿Me ves mi pantalla por Skype, Juan? Sí, veo tu pantalla por Skype. Vale, tengo aquí la presentación. La veo, espérate que lo voy a hacer un poquito más grande porque si no, yo no veo nada. Vale, Vale, te tú doy tienes que aquí. compartir. Pero has dado al PowerPoint, pero lo tienes ahí arrancado, es decir, lo Lo tienes. tengo aquí. Lo tengo arrancado, Juan. Llama por otro lado. Si le das aquí arriba al play, tú compartes eso, vale. Vale, Sare, comparto esto. ¿De Sí, acuerdo? sale. Sí. Y ahora dale arriba, no arriba, pero del PowerPoint, al play, para que lo veamos. En la parte derecha, de la izquierda del PowerPoint, Raquel, no del Ya. parte izquierda. Izquierda. No lo veo, Juan. Ese. Sí, ya, leches. Ahora, Perdonad. ahora sí. Disculparme, Juan, te están reclamando, creo. No pasa nada. ¿Vale? Bueno, perdonad Ahora. la confusión. Espero que me escuchéis bien. Muchas gracias a todos por asistir y estar con nosotros y espero que os encontréis bien. Yo lo único que quería era haceros un pequeño resumen de todo lo que ha contado Juan, finalmente cómo se convierte, cómo se traslada en lo que es el programa de Service Provider de BIM, a qué empresas está enfocado, qué soluciones podemos ofertar con él y en qué escenarios. Esta solución efectivamente pues está basada para todos los partners que ya trabajan con la pata de canal de reventa de licencias de BIM, porque como comentaba bien mi compañero, todas las licencias de BIM llevan embebida la funcionalidad de Cloud Connect, con lo cual ya tenéis la opción de ofrecer a vuestros clientes finales el albergarle copias de backup de sus soluciones. Para todas las empresas cuya función principal sea proporcionar alojamiento en la nube, servicios en la nube, servicios gestionados y para los diferentes entornos que ya ha mencionado mi compañero, o sea, como backup, como servicio, como entornos DRAD. Aquí tenéis una pequeña foto de todos los escenarios que se pueden completar con la solución de BIM. ¿Cómo convertirse en socio del programa de BIM y poder ejecutar esta solución? Es muy sencillo, solo tienes que registrarte en el programa ProPartner, elegir tu mayorista preferente, en este caso TechData, evidentemente, y en el momento en el que tú estimes que ya quieres alojar copias de backup de tus clientes o gestionar como servicio externalizado la plataforma de alguno de tus clientes, tan solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y te generamos un contrato. Con ese número de contrato, tú como service provider ya tienes acceso a toda la plataforma para poder ejecutar el servicio. Este es un breve resumen de todas las soluciones que ha comentado Juan que se pueden cubrir con esta plataforma. Es la parte cuantificable de esta solución, la parte económica.
Cada solución que tú cubres con BIM Backup en modalidad Service Provider tiene un valor en puntos, dependiendo si haces backup y replicación o con qué funcionalidades. Aquí tenéis un pequeño resumen de lo que sería la parte de backup y replicación. Una máquina virtual, por ejemplo, en Enterprise Plus, son 11 puntos. En Enterprise son 9 puntos. También tenemos dentro de las herramientas para poder monitorizar nuestras plataformas y poder gestionar otros entornos como Office 365, estas soluciones dentro del programa. Cada una, como comentaba, veréis la equivalencia de un valor en puntos. ¿Cómo contabiliza esto BIM? BIM le da un valor por punto a cada solución. El estándar en un contrato no comprometido, un contrato en el que tú no firmas un compromiso anual, el punto habitual es el coste del punto es de 0,73 euros por cada solución. Aquí tenéis un resumen de cómo se puede mejorar el precio por punto dependiendo de vuestro crecimiento dentro del programa. Hay muchos clientes que inician un contrato no comprometido, sin compromiso de consumo. Si un mes consumes, reportas, y si un mes no consumes, no reportas. Recordad que siempre se reporta a mes vencido y acorde vayan sumando clientes a su infraestructura, porque estos son plataformas multientorno, puede ir valorando el contratar un VRA, un contrato de compromiso anual, para mejorar su PVP por punto. ¿Cómo se reporta todo lo que nosotros utilizamos y consumimos a través del programa de Service Provider? Recientemente, este verano, se implantó ya en España la plataforma BIM Pulse, que es una plataforma específica para el programa Service Provider de BIM, donde tú puedes automatizar y reportar todo tu consumo. Esta plataforma está enlazada directamente con el mayorista que tú marcas como preferente. Cada consumo que carguéis aquí, yo lo veré siempre a mes vencido. Las ventajas para el partner: es un programa que te ofrece tener mucha visibilidad. Te da visibilidad completa de tu contrato, te lanza alertas de cuándo tienes que cargar un reporte, te lanza alertas de cuándo tienes que renovar un contrato, alertas de novedades, puedes aprovisionar, es un portal muy flexible, tú puedes ir aprovisionándote de las soluciones según vayas necesitándolas. Tienes asistente de configuración, puedes revisar reportes anteriores, una serie de beneficios de lectura, de automatización para estos consumos que resulta muy interesante cuando estamos trabajando con 20 o 30 clientes finales. Un portal que te haga más dinámico la lectura y la discriminación y la monitorización de esos consumos hace que para el proveedor de servicios sea muchísimo más ágil la implementación de este programa. Por último, solamente así recordaros que durante este trimestre contamos con una promoción hasta el 30 de diciembre, que si firmáis un contrato VRA antes de dicha fecha, hay un incentivo por parte de BIM, dependiendo del tipo de contrato, 200, 800 o 1.500 puntos. Podéis contactar con nosotros y os extenderemos todos los términos y condiciones de esta promoción, porque además a esta promoción se le pueden sumar otras extensivas de Tech Data para estos contratos anuales en lo que es el último trimestre del año de BIM. Para acceder a esta promoción tan solo os tenéis que registrar en la misma y firmar un contrato VRA de compromiso anual. Esta promoción solamente es válida para partner VCSP de BIM. Aquí os dejo visualmente un pequeño resumen de los beneficios de cada una de las categorías de BIM Service Provider. Os pasaremos la presentación y podréis entrar más detalle en cada uno de ellos. Y bueno, una serie de links muy interesantes sobre la plataforma Pulse y sobre las distintas soluciones que podemos cubrir con el programa Service Provider de BIM. Yo no quería robaros mucho tiempo, era solamente pues eso, daros una foto de cómo se ejecuta operacionalmente el programa. Y como bien os ha comentado mi compañero Juan, pues tenéis al equipo de BIM a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración o información adicional que necesitéis sobre todo lo que hemos comentado.
Y nada más, espero que os encontréis bien. Muchas gracias de nuevo por asistir y acompañarnos. Y espero que podamos trabajar con todos vosotros este programa de Service Provider, del alojamiento en la nube, de ofrecer la solución como servicio y obtener grandes beneficios juntos. Muchas gracias. Un saludo a todos.